Mi invitado de hoy empezó su primer negocio con una bicicleta fiada, pero además le sucedió que se la robaron. Ese fue su primer fracaso en el mundo de los negocios, pero ahí empezó a despegar, se sobrepuso a la situación y hoy en día tiene una de las empresas más grandes del sector funerario en un país como Colombia. Hablo de la funeraria Gómez. José María Gómez es el fundador y está conmigo acá hoy en el programa Negocios. José María, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por invitarnos. Vamos a regresarnos en el tiempo, por allá a los comienzos, años 60, cuando empieza a nacer la compañía, cuando su papá tenía esa carpintería. ¿Cómo fue eso? A ver. Mi papá tenía una carpintería que fabricaba cajas mortorias y las despachaba para el oriente antioqueño. Entonces, él surtía a los pueblos de Río Negro, Marinilla, Santuario, Granada, Peñol, Guatapé, y de ahí, de ese trabajo que él tenía, me nació la idea o la oportunidad me surgió de empezar una funeraria. Sí. Entonces yo inicié en la misma taller, en la misma carpintería, a hacer unos entierros o unos servicios exequiales a los vecinos, a los barrios vecinos, como a Buenos Aires, La Toma, Enciso, El Salvador, La Milagrosa, y empecé, y en ese momento trabajé un año o dos, y ahí empecé a conocer el negocio. Sí. Entonces, en vista de que me pareció bonito el negocio, y pues lo llevo en la sangre porque mi papá también trabajaba con eso, entonces logré conseguir un local cerca al Hospital de San Vicente. Claro. Podríamos decir que esa abuela, pero antes de eso, o sea, Sí. cuando usted estaba todavía con su papá, Sí. ¿cómo fue el tema de la bicicleta fiada que le robaron? Yo conseguí uno de los empleados de mi papá, me servía de mensajero, y entonces compré una bicicleta para que me hiciera las vueltas necesarias para los servicios. Entonces se la robaron y me la había fiado Flamingo, que siempre fía. Y tuve que volver a Flamingo que me fiaran otra y ya fue a pagar 2 bicicletas. Con eso me tocó iniciar. Bueno, pero se sobrepuso. Pero sobrepuse y seguí luchando, ya que mi papá también me fiaba las cajas, porque yo no tenía ni un peso de capital. Sí. Mi papá me fiaba las cajas y yo se las iba pagando. Entonces yo empecé, como se dice, de cero, Claro. pero con el apoyo de mi papá en ese momento. Claro. José María, entonces, decisión muy estratégica es cuando ustedes cambian de ubicación y se van cerca del Hospital San Vicente de Paúl, Después, que es donde están todas las funerarias. Sí, ya yo viendo ya el negocio, Sí. me trasladé cerca al Hospital de San Vicente, donde encontré un sitio muy estratégico para la funeraria. Y entonces ahí fundé la funeraria en una forma ya más comercial. Pues empecé con 3 empleados, lo que era el conductor, la secretaria y el vigilante o el celador. Sí. Hoy tengo unos 70 empleados ahí. Sí. La funeraria tiene 70 empleados. Entonces empecé y de ahí fuimos cogiendo fuerza y logramos ya comprar carritos, empezamos a comprar los carritos con las economías que yo iba haciendo, logré comprar varios carros sencillos porque no podía comprar carros lujosos, yo tenía que ir a las empresas grandes a que me alquilaran los carros lujosos porque yo no tenía con qué comprarlos, sí. Pero con la ayuda de Dios ya fui con los años que pude ya comprar mis propios vehículos. Ya llegó más o menos a los años 80 que empezó a haber cambios realmente de los servicios funerarios por la parte exequial y la cremación, que le dio un vuelco de 360 grados al negocio. Sí, claro. Porque ya las cajas mortorias ya no se vendían, sino que se facilitaban, se alquilaban como servicio y entonces ya la rentabilidad bajó, ya hubo que buscar otra forma de trabajar. Pero salen también nuevas oportunidades, porque por ejemplo ya empieza a cambiar el modelo de la velación, que antes era en las casas y ya empiezan a surgir las salas de velación. Ya empiezan a surgir las salas de velación y en las salas de velación ya la empezaron
en esa época empezó las salas de velación, Claro. los servicios exequiales, los cortejos fúnebres, los acompañantes, las niñas que acompañan Claro. al féretro. Todo eso fue una revolución de la década del 80. Sí, Y también se volvió más agresivo el mercado. claro, sí. Y a raíz de que el mercado se fue volviendo más agresivo, yo me vi en la necesidad de diversificarme. Y ahí fue donde yo busqué también otra empresa para Sí. funcionar, que fue Cerca Publicidad. Pero sin descuidar sin descuidar mi empresa. Quiere decir, usted generó un plan B por si Sí, había algún alguna- problema acá, que es por una gran sí. enseñanza. A ver, bien, porque inclusive con el metro tuve que salir de ese sitio. Entonces fue Sí. otro momento difícil mío porque llegué un momento hasta de dejar el negocio de funeraria. Porque el metro se me llevó, ahí en Bolívar se me llevó la casa, la Claro. construcción del metro. Entonces logré conseguir aquí en Juan del Corral en Bolívar, entonces me trasladé a Bolívar, donde he seguido trabajando y donde he seguido prestando los servicios. José María, hubo un momento en la historia de Medellín que fue muy triste y que recordamos con de verdad un momento oscuro, con mucha tristeza, que es cuando hubo una violencia muy fuerte por cuenta del narcotráfico. Eso generó una cantidad de muertos. Obviamente, digamos que desde el punto de vista del negocio hubo facturación, pero con mucha tristeza por esa ola de terror. Realmente eso fue así, mucha tristeza, hubo mucha facturación, pero fue una época de terror. Esa época de terror me tocó vivirla y convivirla a mí, porque yo estuve presente, yo en ese momento enterraba a toda la policía y había días de recoger 7 policías que habían matado en la ciudad y eso fue aterrador. No quisiera volver a que se vuelva a repetir esa. Era tanto el miedo y tanto el peligro que había en ese momento que la policía, del comando de la policía nos llamaban a nosotros a que recogiéramos los policías en el sitio donde los habían matado porque les daba miedo ir. Hasta allá llegó la situación. Después de eso, digamos que el modelo cambia muchísimo porque llega todo el tema también de la previsión. Ya no es el servicio funerario que la gente compra en el momento del fallecimiento, sino que ya se empieza a prever con tiempo y a pagar las cuotas. Eso impulsó mucho las previsiones. Sí. Tanto es que hoy Medellín o el Valle de Aburrá ya puede estar afiliado más del 80% Sí, claro. en distintas funerarias, las personas, las familias. Por eso impulsó mucho y desde ahí se cogió cierta conciencia. Y es un cambio completamente del modelo de negocio. Sí, fue un cambio totalmente porque realmente la gente ya vio en otra forma la vida, Claro. ya vio la forma de vivir. Uno ve que de allá para acá los mismos negocios, las heladerías, las cantinas, los bares que habían, ya se ha vuelto casi otros tipos de negocios como Claro. panaderías y cosas, porque ha cambiado, se fue, de esa época para acá hubo un cambio total Claro. de la sociedad. Y hace que de pronto ya ustedes no se enfoquen en la muerte, sino también en la vida, que el afiliado, el asociado, el que está pagando la cuota mensual, pues obviamente tenga beneficios en salud, en recreación, Nosotros capacitación, formación, eso es importante. Sí, nosotros le hemos estado agregándoles una serie de beneficios a todos los afiliados, como usted acaba de decir, de salud, y también hemos innovado ahora con el homenaje a la vida, que eso lo asesoran mucho lo que son los hijos míos, que son a quienes ya les estoy entregando la parte, ya el cambio generacional, porque ya uno tiene que reconocer que ya uno ya está de retirada, Claro, sí. pero más sin embargo no puede uno abandonar el trabajo, porque si va uno para la casa, pues más ligero se muere. Pero usted los ha venido preparando para eso. Con tiempo, con unos años, los hemos ido culturizando y ellos también han respondido y se ha podido seguir adelante con la empresa a raíz de eso, porque acabar una cosa que se ha hecho con sacrificio y dejarla acabar me parece un imposible. Bregar a que no, siempre y que cuando los hijos les guste el mismo trabajo, porque lo primero que yo creo que para que haya éxito en una empresa
es que le guste lo que estén haciendo, Claro. porque si no le gustan lo que están haciendo, pues desde ahí estamos fracasando. Y los hijos les está gustando mucho, les gustó mucho el tema y están enfocados en eso, aun cuando no es lo mejor una funeraria, pero ya por la que lo llevan también en la sangre, se han ido adaptando Claro que y sí. adecuando a las cosas. José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa de negocios. A usted que me ha dado la oportunidad de expresar mis vivencias. Sí, Muchas señor. gracias. Muchas gracias. Este es Negocios, el programa para aprender y disfrutar del mundo empresarial.